infancia lo más problemático fue hablar de identidad bisexual, porque lo que a mí me atrajo al mundo de las identidades sexuales fue, por un lado, mi imposibilidad de definirme por el sexo género que proyecta la persona con la que decido vincularme, y por el otro, convivir con gente que en esta vinculación pone la totalidad de su mismidad. De ahí partí. ¿Qué podría motivar a empoderarse en una identidad como la bisexual? Con esta pregunta en mente, me dispuse a revisar bibliografía y no tardaban en aparecer categorías como identidades sexuales politizadas, identidades sexuales no politizadas, etos, agencialidad, máquinas besantes y entre otras propuestas teóricas que declaraban a la bisexualidad como la ruptura de los sistemas simbólicos dicotómicos, como la posibilidad de poner sobre la mesa maneras otras de vincularse. Sin embargo, creo que estos marcos teóricos se convierten en cargas, en el mal sentido del término, pues en los más de las veces nuestros intentos de adentrarnos en un tema nos llevan a perdernos e intentar importar planteamientos y realidades donde no tienen razón de ser. Empiezo este debraye, pues no pretende ser otra cosa, desde la angustia, desde una imposibilidad de encontrarme situado, intentar abordar las construcciones dadoras de sentido que permiten que algunos sujetos consideren pertinente la defensa de identidades sexuales me hace problematizar las prácticas que las hacen visibles, lo cual no puede ser tratado sin cuestionar la construcción de las identidades como estandarte dador de sentido. ¿Cómo poder hablar de identidades cuando siempre he vivido en una crisis identitaria? Tal vez esta condición me permite hacer un mejor abordaje que me posibilitará situarme en medio de mi alternativa. ¿Qué es lo que articula, construye una identidad? En primer lugar, el otro. Se necesita de una figura que nos increpe y nos lleve a limitarnos, una urgencia de definir la mismidad desde el choque. Pero aún así, los parámetros en que decidimos articular esta comparativa vienen regidos desde otro lugar, desde el sujeto cognoscente moderno, o sea, el hombre blanco, occidental, masculino, adulto, razonable, heterosexual, que vive en ciudades y habla un idioma estándar. Y desde ahí, desde mi condición de no hombre, no blanco, no occidental, no masculino, no adulto, no razonable, no heterosexual, no hablante de idioma estándar y no habitante de ciudades, me enuncio. Entonces, ¿qué es lo que articula una identidad? ¿Desde dónde las estamos pensando? Las identidades se construyen, se mueven, se derriban y son simbólicas. Y en esto es que radica mi percepción problemática. Tratan de fronteras, de delimitaciones y de anclajes que nos permiten certeza. Nos igualan y a la vez nos alejan, nos limitan y nos dan confianza, nos cuestionan al darnos pertenencia. Hablar de la identidad es una postura que se deslinda de su condición y se anda a tiempos. Las identidades surgen en tiempos, espacios precisos que las ponen en juego, ya sea priorizándolas, modificándolas o aniquilándolas. En conclusión, podríamos decir que la identidad con mayúscula es una categoría monstruo que puede decirnos nada y decirnos todo. No solo son construidas por los sujetos que las viven, sino también por los investigadores que las abordan. Desde mi enfoque, las identidades son gestadas en espacios-tiempos específicos en los que se articulan subjetividades concebidas desde las estructuras de poder. Es decir, las identidades se crean, significan a partir de momentos claves en los que ciertas prácticas, discursos son criminalizados, patologizados o violentados. He ahí el movilizador de las identidades. Hoy en día no podemos negar la importancia articuladora que se le atribuyen a las prácticas sexuales como puntales de identidades sexuales, pero creo también que es necesario calibrar si la importancia de estas mismas, de las identidades, no puede también residir en la posibilidad que da de visibilizar maneras otras de existir y estar en las sociedades. He ahí la urgencia que yo noto en los estudios de diversidad sexual, la posibilidad de deconstrucción. Entonces, a la vista de esta reflexión, ¿qué pasa con la identidad bisexual? Y más específicamente, ¿qué pasa con la identidad bisexual en Guadalajara? Después de mucho frustrarme con toques a la pared, de ir a reuniones donde solo asistentes bisexuales o de mapear orfanato bisexual, de citarme con sujetos de este mismo grupo, pues me di cuenta que estaba intentando ver el vaso medio vacío cuando no había ningún vaso por ver. La identidad bisexual no se visibiliza en colectivos offline porque no hay necesidad de hacerlo, porque la bisexualidad no tiene el trasfondo patológico criminalizado que tuvo la homosexualidad desde el siglo XIX. El doble closet ha servido de escenario para lo que algunos podríamos llamar o catalogar como una praxis bisexual más que de una identidad bisexual. Mientras que las personas que se sienten atraídas eróticamente por personas que proyectan el mismo género o poseen la misma sexogenitalidad que ellos, se identifican como homosexuales, las personas que son atraídas por personas
personas de ambos sexogenitalidades tienen la tendencia a calificar sus vinculaciones como heterosexuales u homosexuales, no ellos mismos. Se crea una ruptura del ser estar, no se es bisexual, se está en una relación homosexual u heterosexual. La praxis bisexual es un nomadismo, pues es una manera de desestabilizar el sistema de identidades sexuales por negarse lo inamovible. En Guadalajara, entre los compañeros del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, pude mapear este cambio en las perspectivas de identificación. En ningún momento se niegan las praxis, los cortejos y los amores. Lo que se niega es que estas praxis, esos cortejos y esos amores deban definir la dignidad de la persona que los cotidianiza. Guanatos Bisexual es un grupo online que cuenta como con 250 miembros. Solamente se realizaron 4 reuniones a partir de la marcha del orgullo LGBT en Guadalajara del 2011. Esto fue como el detonante. Y bueno, las reuniones comenzaron junto con las de los poliamorosos. Y esto tuvo 2 sentidos muy distintos, ¿no? Mientras que Guanatos Bisexual solo tuvo 4 reuniones y murió, y el resto de las personas que iban a estas charlas, estamos hablando de entre 15 y 20, solamente iban 2 o 3 bisexuales y uno era el organizador. Entonces, el resto eran homosexuales que querían saber como el mito que era la bisexualidad, los mitos, y otros eran un montón de heterosexuales que iban a ver qué pasaba ahí. ¿Por dónde nos quedó el iguana? Como dicen por ahí. Y por otro lado, los poliamorosos aún tienen reuniones, tienen fiestas temáticas, están organizando, me parece que un congreso nacional en Guadalajara se va a llevar a cabo en octubre, finales de noviembre. Y ellos tienen otro sentido completamente, ¿no? Ellos están anclados desde la vinculación, desde la idea de la negociación como parejas estables. Desde ahí se están colocando, desde ahí se colocaron ellos, ¿no? Muy por el contrario de Guanatos Bisexual, que ahorita funciona, o sea, sigue la página de Facebook, pero solamente se utiliza para postear información de fiestas o avisos de ocasión, como me gusta llamarlos, ¿no? A bisexualidad, en el caso particular de Guadalajara, no ha encontrado una estructura de acogida que dé sentido a una reivindicación. El contexto social, o sea, un etos panista, tapatío, que nos gusta decir a muchos, unido a una creciente industria de entretenimiento gay, han creado una dinámica para el doble trozo. Mientras está en una relación heterosexual, no hay ninguna razón para ser tachado por la sociedad, en ningún sentido. Pero mientras se establece una vinculación homosexual, hay una comunidad gay que servirá de estructura de acogida y permitirá una normalización de la vivencia. Lo bisexual no tiene razón de ser. El continuum entre lo homo y lo hetero es devorado. El centro se traslapa y la bisexualidad, no vista como el continuum entre lo hetero y lo homo, es vista como la unión de los polos, más que el medio, ¿no? En Guadalajara, más que hablar de bisexualidades, podríamos hablar de heterosexualidades flexibles o homosexualidades traslapadas por ahí. Desde el plural, desde un etos panista que pondera masculinidades férreas y feminidades sumisas. Lo bisexual no tiene anclaje ni raíz identificatoria, en el sentido que los mismos bisexuales definen su praxis como la unión de lo homo y de lo hetero. Lo bi no existe de por sí, es la combinación de 2 realidades dicotomizadas que al traslaparse conllevan una serie de mitos, rechazos y estigmas. Por lo tanto, es más fácil hablar a ratos como siendo homo y a ratos como siendo hetero, pues la codificación ahí se completa. Gracias.